Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, les habla el licenciado Santiago Argueda de LexCorp Abogados. Es un gusto saludarlos a través de nuestro Facebook Live. Esta iniciativa nace a partir de que ustedes nos han solicitado obtener un poco más de información en algunos temas legales específicos que vamos a empezar a tocar a partir del día de hoy. A partir del día de hoy vamos a estar viendo el tema, hoy específicamente sobre las pensiones alimentarias. Muchas preguntas han venido, nos han hecho muchas consultas en cuanto a las pensiones alimentarias. ¿Qué es una pensión alimentaria? ¿Quiénes son los posibles beneficiarios? ¿Quiénes son los posibles acreedores o deudores de una pensión alimentaria? Es importante, ya que estamos finalizando el año, y conocer cuáles son sus derechos, que usted conozca sus derechos, cuáles son sus deberes, ya sea como deudor o sea como beneficiario alimentario. ¿A quién puede reclamarle usted alimentos? ¿A nombre de quién puede usted reclamar alimentos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿A qué oficina puede usted acudir? ¿Cuál es la base para iniciar un proceso en materia de pensión alimentaria? Quiero informarles que tenemos disponible nuestro WhatsApp empresarial, el 7261-2337, para que pueda hacer sus consultas, y asimismo también acá a través de nuestro Facebook Live podemos estar contestando sus preguntas. Vamos a tratar de abarcar el tema lo más que podamos, ahondar en todas sus consultas para darle una eficaz información sobre el tema que usted desea conocer. Debemos entender que en nuestro país hay una ley, que es la Ley de Pensiones Alimentarias, que le brinda derechos a los hijos menores de edad, así como a las esposas, para poder reclamar alimentos. Sin embargo, esto no se cierra en ese tema, sino que también hay personas dentro del vínculo familiar que pueden reclamarse alimentos. En el primer orden, la Ley de Pensiones Alimentarias contempla a los hijos menores de edad, como les decía, para poder reclamar alimentos. ¿Cuál es la condición? Es una condición en realidad bastante básica, solamente que sea declarado quién es el progenitor y así poderle reclamar alimentos a este. Una pensión alimentaria para un menor de edad, ¿en qué va a estar basado? Yo establezco tres grandes grupos, que es la alimentación, la diversión y la educación. En ese sentido, vamos a iniciar con la educación. Todos los aspectos, todos los insumos que el menor necesite para llevar adelante una educación de manera formal van a ser los contemplados por un juez en materia de pensiones alimentarias para poder fijar la pensión en cuanto a ese rubro. Esto es, podemos incluir los uniformes, podemos incluir los cuadernos, podemos incluir las cosas que el menor necesite para poder acudir y poder llevar una educación normal, una educación placentera, donde no tenga carencias de absolutamente nada. Dentro del aspecto de la alimentación van a estar todos los insumos necesarios para que este menor tenga una alimentación adecuada. Y aquí vamos a incluir los grupos de comida que el menor tenga que tener, como son el desayuno, el almuerzo, la cena, y así también las meriendas que el menor ocupe para poder asistir y tener un estilo de vida normal, pueden ser también tomados en consideración para que el juzgador pueda fijar un monto adecuado para esta pensión alimentaria. Por ejemplo, si el menor de edad tiene condiciones especiales donde requiere una alimentación diferente, eso se le puede hacer saber al juez para que de esta forma al juzgador pueda tener este panorama para valorar si este monto debe ser un poco más elevado o cuál es la condición para poder fijar ese monto. Asimismo, va a depender también de la edad en la que el menor se encuentre, si está en edad de lactancia, si ocupa fórmulas especiales por la edad, si empieza a tener ya alimentos más duros, si está ya en una edad más avanzada, por ejemplo, cuando empiezan a crecer que necesitan alimentos especiales para su crecimiento, si el médico así lo recetó o algo por el estilo, todas estas situaciones van a ser valoradas por el juzgador para poder establecer este monto de pensión. De la misma forma, hablábamos de la diversión. Uno de los aspectos medulares y básicos, y considero que incluso fundamentales para el sano desarrollo de una persona menor de edad, es la diversión. Si su hijo menor de edad necesita acudir al cine, a jugar fútbol, a jugar básquetbol, alguna situación especial de deporte, de diversión inclusive, como les decía, que él tenga,
eso también va a poder ser cubierto por la pensión alimentaria. ¿Por qué? Porque es parte de su sano desarrollo. Y recordemos que aquí lo que va a prevalecer es el interés superior del menor. Todos estos aspectos que el menor necesite para su sano crecimiento van a ser contemplados en la pensión alimentaria. Sin embargo, también es importante entender que la pensión alimentaria no solamente va a abarcar a las personas menores de edad, también va a abarcar al cónyuge de esa relación. Entonces, el esposo o la esposa van a poderse reclamar alimentos en el caso que tengan una situación de vulnerabilidad donde necesiten tener una ayuda adicional de parte del otro cónyuge para poder continuar con su sano vivir. Dentro de estos aspectos vamos a tener la contemplación, por ejemplo, del aspecto de alimentos también, donde el estilo de vida que se le venía dando ya no solamente al menor, sino que también a la esposa o al esposo, si la esposa tenía condiciones mejores de trabajo, esas situaciones van a poder ser también otorgadas por un juez en esta materia. ¿En qué sentido? En que básicamente el estilo de vida no va a tener que variar de manera sustancial, sino que pues obviamente va a haber una desmejoría por la ruptura del vínculo matrimonial o del vínculo familiar, pero esta condición va a tener que continuarse, va a tener que seguirse brindando esa ayuda para que no sea tan grande este cambio. Pero no solamente queda ahí el tema de la protección en materia de alimentos. Recordemos que los padres también pueden reclamar alimentos a sus hijos cuando estos son mayores de edad, cuando estos tienen ingresos económicos que les permiten vivir y sus padres necesitan también una ayuda, estos le pueden reclamar alimentos. También los nietos le pueden reclamar a sus abuelos cuando sus padres han sido ausentes o no quieren establecer esta responsabilidad en materia de alimentos, se le puede trasladar, pero también los abuelos le podrían solicitar alimentos a sus nietos en el tanto ellos tengan la posibilidad económica de así establecerlo. Son parte de los aspectos generales básicos que debemos conocer en materia de alimentos para poder establecer un proceso de pensión alimentaria. ¿Qué ocupamos? Básicamente lo que se ocupa en un proceso de pensión alimentaria es 1. Conocer y demostrar ante un juzgador en materia de pensiones alimentarias o en un juzgado contravencional, según sea el caso, que existió una relación de vínculo entre la persona que demanda alimentos y el demandado. Que exista, obviamente, una relación de parentesco entre la persona menor de edad y a quien se le están reclamando los alimentos. Se puede presentar un escrito, puede ser a través de un abogado o se puede brindar la ayuda a través de diversas oficinas establecidas para que se le brinde la asesoría completa en esta materia de pensiones alimentarias. Incluso puede acudir al juzgado de pensiones alimentarias o al juzgado contravencional, como indiqué, según el caso que corresponda, según la localidad donde esté, y así pedir el auxilio judicial para que sea el juzgado quien tramite directamente este proceso de pensión. Y recuerde que en materia de pensión alimentaria es un proceso gratuito donde el juzgado o la oficina de gobierno que se encargue de brindarle esta asesoría o los consultorios jurídicos podrían brindarle la asesoría sin costo alguno. También es importante, ahora que estamos a final de año, saber cuáles son las obligaciones. Recordemos que los deudores alimentarios tienen la obligación de pagar la pensión, además de la pensión alimentaria, pagar un monto adicional por concepto de aguinaldo que ha sido fijado a través de la sentencia que otorgó la pensión alimentaria, o si esta se encuentra aún de manera provisional, igualmente va a estar fijado este monto de aguinaldo. ¿Cuál es la fecha límite de pago? La fecha límite de pago para la pensión alimentaria, el aguinaldo específicamente, es el 15 de diciembre, hasta que alguna otra resolución de Asamblea Legislativa que se encuentra en estudio actualmente, no ha sido aprobada aún, nos diga que la fecha es distinta, pero de momento es hasta el 15 de diciembre. Luego de esta fecha es importante tomar en consideración y tomar además la provisión que en el mes de enero corresponde también el pago del gasto de entrada a clases, que de manera errónea, de manera equivocada se ha establecido como un salario escolar. Y aquí voy a hacer un poco la diferencia
entre el salario escolar y el gasto de entrada a clases. El salario escolar es lo que usted ha hecho en algunos trabajos. Si trabaja para el gobierno, pues es obligatorio, si así lo quisiera, y si trabaja para el sector privado, depende de la empresa en la que trabaje, si así lo tienen estipulado, es aquel ahorro que usted hace durante el año para que en el mes de enero reciba este pago de salario escolar. Sin embargo, en materia de pensiones alimentarias no es el salario escolar, porque recordemos que no todas las personas trabajadoras reciben el salario escolar. Entonces es el gasto de entrada a clases. Este gasto de entrada a clases es aquel rubro que se ha calculado en favor de la persona menor de edad o la persona que se encuentre estudiando de manera formal, aunque sea adulta y aún sea beneficiario de pensión alimentaria, para que se ayude con los gastos básicos de entrada a clases. Y esto se debe pagar en las primeras semanas del mes de enero. Y ese monto es un monto que se calcula que podría ser igual, podría ser un porcentaje del monto de la pensión alimentaria, y así está y debe estar estipulado a través de una sentencia o la provisional que emitió el juzgado de pensiones alimentarias cuando estableció la pensión como tal. En ese sentido es importante que conozca estos aspectos para así poder conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes en materia de pensiones alimentarias. De la misma forma es importante tomar en consideración que el interés superior del menor debe prevalecer. Debemos tomar en cuenta que cuando un juzgador fija un monto de pensión alimentaria, lo ha hecho basado en las necesidades del menor. Por lo tanto, se debe hacer un poco ese sacrificio para pagar el monto correspondiente, y hay maneras de poder impugnar también esos montos, ya sea en favor o en contra. Los juzgados en esta materia de pensiones alimentarias reciben lo que son las apelaciones, los incidentes de rebajo en materia de pensiones o los incidentes de aumento en materia de pensiones, para poder ajustar esos montos, que es totalmente diferente a el aumento automático. El aumento automático es un aumento que está ya fijado por ley, que se establece cada año para los trabajadores del sector privado y cada 2 años para los trabajadores del sector público. Debe tomarse en consideración que los incidentes de aumento, como decía, son diferentes a este aumento automático. Cuando se da una situación especial que se requiera ser ajustada, por ejemplo, subir o bajar el monto, vamos a poner el caso específico de una persona, un deudor alimentario que no pueda cubrir el monto porque su situación laboral cambió sustancialmente desde el momento en que se fijó la pensión, él puede o ella solicitar ante el juzgado a través de un incidente el rebajo de esa pensión, para que entonces el juzgador pueda valorar con nueva prueba cuál es el motivo por el cual esta pensión debe ser cambiada y debe ser variado su monto. Esto es a través de la vía incidental, pero también debemos entender que cuando se presenten situaciones de emergencia, atenciones especiales que no están contempladas dentro de la pensión alimentaria como tal, existen los incidentes que son de emergencia. Por ejemplo, si hay un gasto médico extra por alguna situación especial del menor que no estaba contemplada dentro de la pensión, que debe ser cubierta, la persona que está obligada a pagar los alimentos puede a través de este incidente ser cobrado para que cubra ese monto adicional que se requiere, que se puede hacer, como decía, por una situación especial. Entonces hay que presentar la prueba. La persona que está demandando alimentos puede presentar la prueba de cuál fue la condición que prevaleció, cuál fue la condición especial que se dio, para que entonces este rubro específico sea cubierto de manera especial, que va a estar totalmente aparte del monto de pensiones alimentarias. Entonces, vamos a recapitular. Si tenemos el monto ya fijado por parte del juez en los parámetros que ya hablamos anteriormente y se da una situación especial que requiere una ayuda especial, se puede hacer a través de una vía incidental dentro del mismo proceso, para que el juzgador valore si esta ayuda requiere
la cooperación por parte del demandado alimentario y así pueda ser cubierta al menos en un 50% por ambas partes. Esto es en ocasiones especiales. Así que es importante que tomemos en consideración estos aspectos para poder valorar la necesidad de la pensión alimentaria, cuáles son sus parámetros, cuáles son sus fijaciones, cuáles son los momentos donde tenemos que presentarlo, cuándo podemos reclamar alimentos, cuáles son los requisitos para reclamar alimentos, cuáles son los incidentes que se pueden presentar para ya sea aumentar el monto de la pensión o rebajar el monto de la pensión, incluso cuando se podría una persona ver exonerada del pago de la pensión alimentaria, y los incidentes especiales, cuando se dan gastos especiales, bajo qué parámetros pueden ocurrir estos incidentes especiales. Es un gusto escuchar, un gusto tenerlos, un gusto que nos hayan podido escuchar, que nos hayan permitido estar con ustedes el día de hoy. Les recordamos, estamos a través de nuestro WhatsApp al 7261-2337 para cualquiera de sus consultas. Estamos a través de nuestra página de Facebook también disponibles para ustedes y es un gusto poderlos atender, un gusto poderlos ayudar en esta materia y cualquier pregunta que tengan estamos para servirles. Buenas tardes.